¿Cómo están, señores? Tanto tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Hoy, el embajador de Botswana se ha acercado. Nos encontramos en Japón y tuvimos comunión y nos encontramos. ¿Podría levantarse un momento para saludar? Muchas gracias. Él es embajador en Japón, pero vino hasta en Corea para saludarnos. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es Primera de Samuel. Es el capítulo 27. Capítulo 27. Desde el 1 voy a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Mao, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dijo aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Vamos a leer hasta ahí. Llevando la vida de fe, pensamiento del hombre y palabra de Dios tienen diferencia. El pensamiento del hombre está en nosotros. La mayoría de la gente que no conoce la Biblia, sea lo que fuera con lo que se encuentra, con el pensamiento del hombre y con su sabiduría trata de resolver todo. Pero a pesar de que conozca la Biblia, los que no son espirituales resuelven un asunto de manera humana. Pero cuando llevando la vida de fe conocemos la voluntad de Dios, con un mismo corazón de Dios resolvemos algo. Y eso es lo más bendito y lo más bello. Hoy, el personaje de la Biblia, uno es Saúl, otro es David. Saúl, hallando la gracia de Dios, fue rey de Israel. Fue rey de Israel, pero no tenía una vida de fe profunda hacia Dios. Y cuando seguía la palabra de Dios, él incluía mucho el pensamiento del hombre. Un día Dios llamó a Saúl y dijo: extermina a Amalek. En Amalek, hombre, mujer, niños, animales, dijo que elimina a todos. Saúl, oyendo la palabra de Dios, fue para exterminar a los amalecitas.
buey, camello. Bueno, los que eran flacos, débiles, él mató a espada. Pero lo que era gordo, las ovejas realmente con grosura, él dejó con vida. En ese momento, Dios que le dice, yo me arrepiento de que haya erigido a Saúl como rey. Esto no es algo realmente pequeño entre ustedes. Es cierto que ustedes obedecen, creen en Dios, pero delante de un cierto problema, como Saúl, aunque realizan la obra de Dios, incluyendo su corazón, hay veces que ustedes hacen algo que a Dios no le da gozo. Yo siempre he vivido en medio del pecado, en medio del conflicto. En el año 1962 empecé a leer la Biblia. Habiendo nacido por primera vez en la vida, cuando leí Levítico 4, anteriormente tampoco conocía, aunque leía, pero en ese momento, aquí está la manera de cómo se lava mi pecado, dije. En Levítico 4, continuamente leí y volví a leer. Yo solía leer mucho la novela anteriormente, leyendo el perdón del pecado. Yo, recibiendo el perdón del pecado, empecé a leer la Biblia. Leyendo la Biblia, realmente muchas cosas me iba enseñando en mi corazón. En Levítico 4 dice, cuando el sacerdote comete pecado, cuando el jefe de la tribu comete pecado, cuando toda la congregación comete pecado, cuando un hombre común comete pecado, aparece acerca de todo ello, dividiéndose. Yo me asusté en gran manera. Aquí aparece la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Porque muchos pastores no aparece, porque no nos dicen cómo nuestro pecado fue lavado, porque solamente nos dicen que somos pecadores. Yo iba leyendo, pero la duda más grande, ¿cuál era? Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra uno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Luego que conociere su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. En el 29 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Esta palabra, realmente yo no lo podía llegar a entender en mi corazón. ¿Por qué? Porque mientras vivimos la vida, nosotros a veces cometemos errores. ¿Por qué le ponen la mano cuando se convierte en pastor anciano? Pero ¿por qué le tienen que poner la mano cuando a la oveja? ¿Por qué? Y cuando al comienzo leía la Biblia no me daba cuenta, pero leía en general una vez, 2 veces, 3 veces, y cuando yo lo leía, claramente esto llegó a mi corazón. Pero allí, el que ponga la mano a la oveja o a la cabra, en ese momento, realmente le ponen la mano cuando uno se convierte en anciano o en pastor. Eso bien, entiendo. Pero ¿por qué le tienen que poner la mano sobre la oveja? No logro entender eso. La oveja no se convierte en pastor anciano. ¿Por qué le deben poner la mano? Yo leía la Biblia y mientras que iba leyendo, ¿qué es lo que yo aprendía? Escudriñar la palabra de Dios. Nada deja de tener su compañera.
Dios, cuando hizo al hombre, hizo hombre y mujer. Había hecho una pareja. Hacen la familia, tienen hijos, así lo ha hecho. Dios nos ha hecho para que todo tenga su pareja. Dios hizo la Biblia para que todo tenga su compañera. Si no conocemos el par dentro de la Biblia, no podemos entender fácilmente. Sea oveja, cabra. Ese punto no se resolvía y me costaba bastante. Y no sabiendo, largo tiempo, yo estaba divagando y llegué a conocer Levítico 16:21. En Levítico 16:21 dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Ahora, Dios, por nuestro pecado, antes de matar a la cabra, Él traslada el pecado en la cabeza de la cabra. Al comienzo cuando uno lee, lo lee simplemente, pero después mientras que va leyendo, ahora encuentra el par y de manera maravillosa, estando vivo, trabaja la Biblia. Luego, hemos leído San Mateo capítulo 3. El Señor Jesucristo, cuando de Galilea vino al Jordán, Juan estaba bautizando en Jordán. Y Jesús ahora le pone la cabeza a Juan para ser bautizado. Juan el Bautista dice, Él es hijo de Dios. Es absurdo que yo le bautice. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y Jesús qué le dice? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesús dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí, el que diga cumplir justicia, ¿qué quiere decir? Todavía no hay justicia. No hay justicia, pero dice cumplir toda justicia. Entonces, cuando damos la ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento, sin lugar a duda uno tiene que poner la mano sobre la cabeza de la cabra o oveja. Y el poner la mano en Levítico 16:21, cuando vemos, dice, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Esto, todos los pastores del mundo entero, ya que no conocen esta realidad cuando van predicando, solamente dicen arrepentirse, que uno debe arrepentirse para obtener el perdón del pecado. Cuando uno comete pecado, debe arrepentirse, debe confesar, sea sobre la cabra o la oveja. Debe poner la mano en la cabra y luego, ahora, poner la sangre en el altar del holocausto. Oveja, cabra, cuando le ponen la mano, el pecado pasa a la cabra u oveja. A eso se refiere. Por lo cual, luego, cuando vemos la Biblia, y hay un altar del holocausto. Cuando está el altar del holocausto, es rectangular. Y
En cada punta tiene un cuerno. ¿Y qué dice la Biblia? El pecado de Judá está escrito con punta de diamante en el corazón y en los cuernos del altar. Nosotros, cuando cometemos pecado, decimos, yo cometí pecado, yo he robado, y nuestro pecado, el hombre lo pone en la tabla de su corazón. Pero Dios ha puesto el pecado del hombre en los cuernos del altar. Y cuando viene para dar la ofrenda en los cuernos del altar, ahora Dios ve y dice, tú has robado. Entonces, cuando el cordero muere, esa sangre lo ponen en los cuernos del altar. Y todo pecado escrito lo va borrando poniendo la sangre. Cuando pone la sangre, ahora Él murió por nuestro pecado. Y esa ofrenda de la oveja es la sombra de la muerte de Jesús en la cruz. Cuando vemos la Biblia, hasta antes, yo congregaba con empeño a la iglesia. Y tantos pastores decían, arrepiéntete para que el pecado sea perdonado. Cuando vemos la Biblia, el pecado no es perdonado porque uno se arrepienta. El Señor Jesús ha muerto por nuestro pecado y nuestro pecado es perdonado de tal manera, sea oveja, cabra. Ahora, mediante la muerte de ellos, el pecado es perdonado. Por lo cual, cuando vemos la Biblia, sea adulterio, hurto, ahora mueren apedreados. Cuando vemos en San Juan 8, la mujer adúltera fue atrapada en medio de adulterio y la gente trajo a ella ante Jesús. Ellos dijeron, Maestro, esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. Moisés dice matar a tales mujeres. ¿Usted qué dirá? Pero Jesús en la tierra empezó a escribir. ¿Por qué Jesús escribió en la tierra? Porque la primera vez que escribió Dios fue los 10 mandamientos de los 10 mandamientos y desobedecieron aquella ley y ellos estaban en la posición de recibir la maldición. Pero en Jeremías 31:31, cuando vemos en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel había cometido pecado, en Babilonia eran llevados cautivos y ellos eran esclavos. Dios, cuando permitió los 10 mandamientos a los israelitas, si cumples esto, recibirás la bendición y si no, la maldición. Los israelitas, no había ni siquiera uno que pueda cumplir la ley, sino que todos cometieron el pecado. Dios, permitiendo los 10 mandamientos, si cumplía bien ello, recibía la bendición y si no, la maldición. Pero no había ni siquiera uno que pueda cumplir eso. Entonces, aquella ley llevaba a todos nosotros hacia la destrucción. La mujer que adulteró cometió adulterio. Había la ley que decía no cometer adulterio. Ella desobedeció ello y al final cometió el pecado. Y la mujer que adulteró debía recibir la maldición. Y si uno quiere salvar a aquella mujer, no hay manera de salvar a ella mediante la ley.
Ella cometió adulterio y está aquella ley. Pero los israelitas saliendo de Egipto, ellos desobedecieron por completo la ley. Y los israelitas, recibiendo la maldición, fueron llevados cautivos a Babilonia porque cometieron pecado. En ese momento, Dios que dijo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto es que si cumples los 10 mandamientos, recibirás la bendición y si no, la maldición. No había nadie que cumpla de manera perfecta. Y con los 10 mandamientos, todos se merecían la maldición. Por lo cual Dios que dice, me dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Le había dado los 10 mandamientos, no había nadie que cumpla eso de manera perfecta. Y no solamente la mujer que cometió adulterio, todos habían infringido los 10 mandamientos, todos debían de recibir la maldición. Y no había nadie que pueda ser salvo porque todos desobedecieron los 10 mandamientos. Y dice, vendrán días, dice, en aquellos días, dice, en el 32, ¿qué dice? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Ese día que los sacó de Egipto le había dado los 10 mandamientos. Si cumples, te dará la bendición y si no, la maldición. Todos los israelitas dijeron que cumplirían. Pero ¿cuál era el problema? No había ni siquiera uno que pueda cumplir los 10 mandamientos. No había ni siquiera uno que cumpla la ley. Realmente no había ni necesidad de que exista la ley. Dios en Jeremías 31:32 dijo, y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. El 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Este pacto se refiere al nuevo pacto, no es el pacto que tuvieron cuando los israelitas salieron de Egipto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Aquellos 10 mandamientos que les entregó cuando ellos salieron de Egipto, no había ni siquiera uno que cumpla esto de manera perfecta. Mediante ello, no había ni siquiera una persona que pueda recibir la salvación. No había ni siquiera uno que pueda cumplir todo aquello. Dios necesitaba un nuevo pacto, aparte de los 10 mandamientos, por lo cual todo ahora ellos lo han invalidado, ese pacto que le dio al salir de Egipto. En Jeremías 31:33, cuando vemos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonan la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El primer pacto. Si no cumple los mandamientos, recibe la bendición y si no, la maldición. El segundo. ¿Cuál es el nuevo pacto que Dios le había dado? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es la palabra de Jehová.
El Señor Jesús se encuentra con la mujer adúltera de San Juan 8. Y los escribas fariseos le traen a la mujer y le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice: apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dice? Esta mujer adulteró. Mediante la ley de Moisés, ella debe morir. No hay otra ley. Esta mujer, para salvar a esta mujer, hoy en día, para salvar a ustedes, para salvarme a mí, mediante la ley, nadie puede ser salvo. Todos han desobedecido la ley, por lo cual Dios había escrito con el dedo en la tierra. Los 10 mandamientos también lo han escrito con el dedo. Con el segundo también lo han escrito con el dedo. ¿Cuál es el primer pacto? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nosotros no perdonamos el pecado. Nosotros no somos los que lavan el pecado. ¿Quién? Aquí dice: yo perdonaré. No somos nosotros, es Dios. Dios perdonará nuestro pecado y dice que no se acordará más de nuestro pecado. ¿Cómo es que Jesús perdonó nuestro pecado? Envió ese pecado a Jesús. Y sobre la cabeza de Jesús pasó nuestro pecado. Y cuando Jesús murió crucificado, y el nuevo pacto viene a ser esto, en el que el pecado fue lavado así. Para dar vida a la mujer que cometió adulterio con los 10 mandamientos es imposible. Hoy en día, para recibir la salvación, no hay ni siquiera uno que pueda recibir la salvación cumpliendo los 10 mandamientos. Entonces, se dice nuevo pacto. El Señor nos prometió un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El Señor Jesús murió por nuestro pecado. Viene a ser el pacto de haber perdonado nuestro pecado después de aquellos días. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice: ahora daré mi ley después de aquellos días, dice Jehová. Si cumple la ley, recibe la bendición, y si no, la maldición. No hay nadie que cumpla de manera perfecta la ley. Todos invalidaron la ley. Todos se merecen la maldición. En la segunda ocasión, el segundo pacto dice: yo perdonaré la maldad de ellos. En Jeremías 31:31. Aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. El 32. A ver, fíjense. No como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. El primer pacto fue cuando nos sacó de Egipto. Si tú cumples esto, recibirás la bendición, y si no cumples, la maldición. No había ni siquiera una persona que cumpla aquella ley. Hoy en día, en muchas iglesias dicen que debemos de cumplir los 10 mandamientos para recibir la bendición. Si desobedecemos uno, es como si fuera que desobedecemos todo. Entonces, todos hemos desobedecido la ley. Ahora en adelante, por más que lo vayamos a cumplir bien, lo hemos invalidado. Es maldición, es destrucción. En Jeremías 31:31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
En Jeremías 31:31. Los israelitas fueron ahora cautivos en Babilonia. Ellos invadieron la ley y Dios había hecho para que ellos sean cautivos en Babilonia. Y si uno quiere salvar a ellos, era necesario un nuevo pacto. ¿Qué viene a ser el nuevo pacto? Yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Después de ello, ¿qué aparece? Dice Jehová. Aquí dice yo perdonaré. ¿Quién es el yo? Es Jehová Dios. Los 10 mandamientos. Ahora, nosotros debemos de hacer bien para recibir la bendición. Y si no lo hacemos bien, maldición. El nuevo pacto, si Dios trabaja, nosotros hallamos la gracia. Yo perdono la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. La ley aparece y dice maldición, maldición, maldición. Y la maldición no se aparta de Israel. Otra manera. No puede menos que recibir la maldición mediante otra manera. Ahora, la gente había traído a la mujer que cometió adulterio delante de Jesús. Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice, apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dice? Moisés, mediante la ley, debe morir apedreada. Ella debe morir apedreada. Maestro, Jesús, ¿usted qué hará? Jesús, con el dedo empezó a escribir en la tierra. Muchos estudiosos de la Biblia, muchos tienen duda de qué es lo que habrá escrito Jesús con el dedo. Jesús, ¿por qué escribió con el dedo? En Jeremías 31:31. Aquí dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Podría cumplir los 10 mandamientos. Realmente, si no puede cumplir, todos se merecen la maldición. Sobre el planeta, no hay ni siquiera uno que pueda cumplir perfectamente la ley. No tiene sentido. Todos lo han desobedecido. Por lo cual el Señor Jesús, para dar vida a la mujer, cometió adulterio. Debe de permitir el nuevo pacto, que no es la ley. Cuando escribió en la primera ocasión con el dedo, viene a ser la ley de los 10 mandamientos. El Señor Jesús, para salvar a la mujer, cometió adulterio. Un nuevo pacto debía de erigir. El nuevo pacto, ¿ustedes saben qué es? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí, ¿quién es el yo? ¿Somos nosotros o es Jesús? Amén. El Señor Jesús, ¿cómo es que perdonó nuestro pecado? Erigiendo un nuevo pacto. Yo perdono la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Conforme a la promesa, Jesús, para perdonar nuestro pecado, Él murió crucificado en la cruz. Y cuando murió crucificado, Jesús, todos nuestros pecados fueron lavados para siempre. Amén. Amén. Hoy en día, muchos pastores no leen la Biblia. Hoy en día, dicen, si ustedes cumplen la ley, recibirán la bendición. Si ustedes se arrepientan, recibirán la bendición, la salvación, el arrepentimiento. Simplemente es el primer proceso para obtener el perdón del pecado, para lavar mi pecado. Solamente
importante el arrepentimiento. ¿Hay alguna palabra que diga eso? Ellos, ¿qué palabra están leyendo para decir eso? El arrepentimiento lava el pecado. Para lavar mi pecado. Únicamente la sangre de Jesucristo. Amén. Mediante la sangre de Jesucristo, nuestro pecado ha sido lavado. Para ello, Jesús escribió en la tierra. Jesús lo escribió con el dedo. Eso que escribió con el dedo viene a ser los 10 mandamientos. En la segunda ocasión, ¿cuál es el segundo mandamiento? Jesús escribió delante de la mujer cometió adulterio. ¿Qué es lo que le dice? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Es maravilloso. Hoy en día, gente rara dice que yo soy hereje. La razón es simple. Somos pecadores. ¿Cómo podremos ser justos? Yo digo que soy justo, no porque yo sea bueno, porque yo haya cumplido la ley, porque yo sea fiel. No, no es por eso. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, todo nuestro pecado ha sido perdonado. Yo soy justo. Siendo crucificado, si no hubiese lavado nuestro pecado, sería un fracaso de Jesús. ¿Entienden? Hoy en día, acerca de Saúl hemos leído. Saúl ha sido rey de Israel. Pero Dios le dice para que extermine a los amalecitas. Buey, mujer, asno, camello, dice para que extermine. Saúl, como Dios le dice, debía de exterminar a los de Amalek, sea buey, asno, oveja, todo debía de exterminar. Saúl había dicho que obedecía a la palabra de Dios. Pero un poquito de su pensamiento había incluido. ¿Cómo era el pensamiento de Saúl? Esa oveja, cabra, buey, todo lo que era inservible, todo lo había exterminado sin misericordia alguna. Pero esta oveja tenía grosura, era bonita. Este buey es fortachón, es guapo. Dios dice que extermina todo. Pero Saúl, oveja, cabra, dejando, había dicho que extermina lo que no servía. El criterio de la salvación de Dios y Saúl era distinto. Cometiendo pecado, todos se merecían la maldición. Pero un buey guapo, una oveja guapa, ahora no lo había exterminado. Dios dice, yo me arrepiento de haber elegido a Saúl como rey. Señores, a veces el comportamiento que tenemos, a veces Dios nos habla a nosotros así como Saúl, porque estamos cerca de Saúl, sin darnos cuenta. Oveja, cabra que no sirve, eso debe morir. Sin pensar, matamos.
Esta oveja es bella. Es fortachón. Sería bueno que esto se sacrifique para Dios. Pero Dios ahora dijo que extermine todo, pero Saúl, lo fortachón, lo gordo, ahora lo dejó. Piensen, todo nuestro pecado debe ser eliminado. Entre el pecado, pecado bonito, pecado guapo, pecado bueno, ¿sería ahora bueno que lo dejemos? Dios no desea eso. Saúl, ahora Dios se arrepintió de haberlo erigido como rey. Y Dios deseaba erigir a David como rey. Saúl, qué triste de Saúl. Bien sabía que David sería rey. Él debía de mantener su reinado, entonces para ello debían matar a David. A 1500 soldados los guió y fue tras David para matarlo. Varias veces se dirigió para matar a David. Entonces David, en 1 Samuel 27, en el 27:1, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra a los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Quería matar a David. Con 1500 soldados venía de aquí para allá. David se escapó bastante bien, pero dijo: de esta manera voy a morir. Y se fue a la tierra de los filisteos. Ustedes ven esto en los subtítulos, ¿verdad? En capítulo 27:1, David se escapó. ¿Entienden? Luego, en 1 Samuel 28:1, aparece algo maravilloso. Ahora los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo a Aquis a David: te he entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Aquí hay algo importante. Los filisteos trataron tanto para atacar a Israel. Estaba David en Israel y ellos no podían atacar a Israel por esa razón. Trataban, no lo lograban. Y envió a un gran general, Goliat. Aunque fue Goliat, con unas piedritas, David acabó el asunto. Giró así. No fue de esta manera que giró. Giró así, ¡pim! Y tiró. Ningún general pudo vencer a David. Amén. Mientras que David permanecía en Israel, de ninguna manera los filisteos podían atacar. Las veces que entraban, ellos perdían. Goliat, si calculamos con la estatura de hoy en día, dice que era como más o menos 3 metros. Es 3 metros. Miren, hasta que mi mano no alcanza esa medida. Había venido tal general. David tiró con algunas piedritas. Giró. No es que hizo una gran fuerza, sino que así giró y ¡pim! Tiró.
Pero el filisteo, mientras que David estaba presente, jamás podía atacar a Israel, porque fue Goliat y fracasó de igual manera. Cuando los filisteos se fijaron, David había venido ahora junto a los filisteos. En el 28:1 aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Hermanos, ¿en qué momento vienen a ser aquellos días? Ese momento en el que David se apartó de Israel. Los filisteos, para matar a David, para matar a Israel, intentó, pero fracasaron. Hasta el general Goliat fue que él era tan grandioso, pero no pudo vencer a David. Los filisteos dijeron, por culpa de David no podemos tomar Israel. Pero cuando los filisteos se fijaron, Saúl intentó matar a David. David, ahora para escapar, vino a la tierra de los filisteos. El 27:1. David, en el momento que salió de Israel, los filisteos entraron a Israel para atacar. ¿Y saben lo que ocurrió? En ese momento Saúl muere en las manos de los filisteos, ¿correcto? El 31, cuando vemos los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los israelitas murieron en el monte de Gilboa. ¿Ustedes saben la razón? David estaba ausente. ¿Exactamente entienden? ¿Correcto? ¿Por qué David no está en Israel? Porque Saúl intenta matar a David. Saúl no pelean, porque David no pelea con el que fue ungido de Dios. Saúl trató de matar a David, pero David se escapa en la primera, segunda, tercera ocasión. Puede que sea atrapado y muera. Entonces él se escapa a la tierra de los filisteos. Al final, Saúl, ¿qué es? Dejó la voluntad de Dios. Él decía que estaba haciendo bien, pero de esa manera trata de matar a David. David, ya que Saúl le persigue para matarlo, de esta manera él se escapa a la tierra de los filisteos. Luego, los filisteos convocan al ejército y ellos atacan a Israel. En el 31 aparece el resultado. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisía, hijos de Saúl, Maquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y alcanzaron los flecheros. Tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella.
Esta guerra es increíble, sorprendente para nosotros. Saúl, para protegerse, trató de matar a David. David no pudo continuar allí, fue a la tierra de los filisteos. Los filisteos, viendo que David no estaba, atacaron y toda la familia de Saúl muere en un lugar. La gente que no conoce la Biblia, el querer protegerse, como resultado es realmente dañarse a sí mismo. Saúl, para cuidar su reinado, trató de matar a David, pero eso en sí era estar en contra de la voluntad de Dios. Nosotros, cuando somos engañados por Satanás, como Saúl, estando en contra de la voluntad de Dios, muchas veces vamos al camino en el que nos lleva a la destrucción. Hermanos, en la iglesia uno debe anunciar este evangelio del perdón del pecado. Viendo la iglesia, manera el hombre, método el hombre, hace para que Dios no trabaje en mí. Y cuando ahora mata a David, cree que podrá guardar su reinado. Esto es una gran tragedia en la que mata a toda su familia. Hermanos, en este periodo, no solamente Saúl fue así en su época, en medio de nosotros, como Saúl. Muchas veces vamos con nuestra manera para guardarnos a nosotros mismos. Los hijos de Saúl por completo han muerto en las manos de los filisteos. No había manera de escapar, ya no soportaba. Entonces él se agachó sobre su espada y eso fue el fin de Saúl. Al comienzo, dejando la voluntad de Dios, fue conforme a su propia voluntad. Luego, cuando hubo dificultad, realmente al final no pudo menos que suicidarse. Trató de matar a David. Y viene aquella situación. Tenía un pensamiento muy pequeño. Si yo mato a David, podré mantener este reinado. Jamás. Debe ser por Dios. Con la manera del hombre. Hay gente que vive con esa manera del hombre hoy en día dentro de la iglesia. Como Saúl, hay gente que usa esa manera del hombre. El resultado de ello, no se imaginan lo temible que es eso. Mucha gente llevando la vida de fe. Ahora ellos realmente critican la iglesia y piensan que les irá bien. Dios ya había decidido erigir a David como rey en lugar de Saúl. Yo, haciendo bien, si mato a David, podré mantener mi trono. Realmente dice algo tan tonto. ¿Qué es eso? Es estar en contra de Dios. Hoy en día, tantos cristianos, ya que profundamente no conocen la Biblia, como Saúl trata de guardarse a sí mismo, hace que se aparte de la iglesia, se aparta de la palabra, va conforme al hombre. Al final, fracasa a sí mismo. Predicando el Evangelio hasta ahora, no es que no tuve dificultad, pero entendí que es vano mi manera y apoyándome en Dios, Dios me guardó, Dios me ayudó y yo pude lograr ver eso.
¿De qué manera trabajó Satanás en David? Dios no trata de ponerte como rey, le va a erigir a David. Si tú matas a David, tú podrás ser rey. Tenía un pensamiento que no tenía sentido. Era tan tonto, necio. Hermanos salvos también. Si no conocen bien la Biblia, usan la manera del hombre, usan maneras necias. Eso es lo que nos lleva a la destrucción. Amén. Si yo hago así, podré vivir muy bien. Si yo lo hago así, realmente basta con que mate a David. Cuando la voluntad de Dios se erige en nosotros, seremos felices. Será bendito. Pero si nos aportamos a la voluntad de Dios, mucha gente es engañada por Satanás. Se aparta de la iglesia. Se pone en contra de la iglesia. Ellos creen que podrán lograr lo que piensan. No hay ni siquiera uno que le vaya bien. El que realmente uno se guarda a sí mismo es el que uno esté de parte del Evangelio, de parte del Señor, de parte de la iglesia. Yo no hice nada bien. Yo he predicado únicamente el Evangelio. Lo único que hice es trabajar por la iglesia. 1,000 millones de cosas he visto cómo la iglesia me ayuda. Satanás hoy en día también les hablará. Deben ir conforme a la carne para ser como Saúl. No importa que me ausente un día de domingo. No importa que tome un traguito con mis amigos. Con ese pensamiento del hombre, uno ahora se aparta más y más de Dios. Pero tanta gente, a pesar de que recibe la salvación, deja a un lado la vida de fe, va hacia el mundo y fracasa. Hasta que hay ministros que son engañados ahora por Satanás y van a atacar la iglesia. Saúl trata de matar a David. Y cuando vio David que moriría en las manos de Saúl, fue junto a los filisteos. Entonces, los filisteos se dieron cuenta que en Israel no estaba David, convoca a los ejércitos y Saúl fracasa. A veces con la manera del hombre. Vamos tras la carne y parece que nos irá bien, parece que nos irá de maravilla, parecerá una gran bendición. No sean engañados. Vamos a creer en la palabra de Dios. Vamos a unir nuestro corazón con la iglesia. Vivamos por el Evangelio, sirviendo al Señor. El que el Señor les guarda a ustedes. Estamos muy agradecidos. Ha habido muchas dificultades en mi vida, pero jamás el Señor se olvidó de mí. Me guardó, me ayudó. No solamente hice bien las cosas. Hubo muchas veces en las que fui carente, me equivoqué. Pero algo claro es, cuando uno vive por el Evangelio, cuando uno vive por el Señor, con la manera del hombre, no quise erigirme a mí mismo. Con la manera del hombre no quise enriquecerme. Con la manera del hombre no quise enaltecerme. Ahora viví la vida de servir a Dios. Tanta gente, tantos evangelistas dicen que se guardarán. Claramente se ve cómo es que los lleva al fracaso aquello. También los cristianos han pasado por ello. Cuando uno es engañado por Satanás, con la manera del hombre parece que le irá de maravilla. Y con solo matar a David, ¿por qué no vamos a poder matar a David? Cuando muera David, podré mantener mi trono. Ha sido tan torpe.
Era un pensamiento distinto a la voluntad de Dios. Ustedes viniendo a la iglesia deben de aprender la palabra y deben de apartarse con lo del hombre. Y cuando unen su corazón con Jesús, por más que tengan 60, por más que tengan 80, por más que tengan 100 años, por más que tengan 1500 años, una vida bendita tendrán ustedes. Dejen la manera del hombre. Dejen la tentación. Con solo matar a David, podré mantener mi trono. Y entonces Saúl tendría que vivir bien. Ah, David, ven aquí. Dios trata de dirigirte como rey. Aunque yo ahora soy rey, tú serás rey dentro de poco. En adelante, yo te voy a erigir. Ah, vivamos ahora con amistad. Qué bueno si fuese así. Con solo matar a David podré sacar el reinado, el trono. Fue engañado por Satanás. Los cristianos también son engañados. Viniendo a la iglesia deben aprender la palabra. Con solo matar a David pensaba que podría ahora sobrevivir. De ninguna manera. Esta iglesia no es iglesia Pastor Oxupar. No es su iglesia. Es la iglesia de Dios. Si ustedes unen el corazón con Dios, todo será bendito. Pero cuanto más ustedes se van a la manera del hombre, empezarán a fracasar. Saúl se convirtió hasta rey. Cuando vemos cómo fracasa, nos causa gran pena. Porque han escrito esto en la Biblia. Tantos hermanos se oponen a Dios y se oponen a la iglesia. Es algo tan simpático y patético. Saúl estando bien, viviendo bien. Cuando David sea rey, sí, tú vas a ser rey y podrías seguir viviendo muy bien. Pero a pesar de que erigió a David como rey, ahora quiere vencer a Dios, le quiere sacar el trono a David. Saúl y sus hijos, todos han sido destruidos. Dejen la manera del hombre. Sigan la palabra de Dios. No sean cautivados por la tentación de Satanás. Una vida bendita, gloriosa, llegaremos a vivir. A pesar de que vivamos mucho, hasta que venga Jesús. Aquí no habrá gente que viva más de 100 años. Aunque no vivamos mucho tiempo. Realmente viviremos nosotros para siempre, sirviendo al Señor, dando gozo al Señor. Eso es lo más seguro. No traten de ganar mucho dinero. No traten de estar en lo alto, exaltado por el hombre. Exalten a Dios. Una vida gloriosa llegarán a vivir. Muchas gracias.